La sexualidad humana, un concepto que es desarrollado por el ser humano, un concepto que ayuda al desarrollo psicológico, físico y emocional. Pero ¿qué pasa cuando nuestros adolescentes inician esta etapa y toman conductas de riesgos? Hoy, en nuestro video, hablaremos de las conductas de riesgo en los adolescentes. Bienvenidos. And at the last station, I thought I saw you, but couldn't meet. Para poder hablar de las conductas de riesgo debemos dar unos conceptos previos que manejaremos dentro del video. Entenderemos por riesgo como la probabilidad de adquirir una infección de transmisión sexual. Como un factor de riesgo, una variable cuya presencia aumenta la probabilidad de que la infección de transmisión sexual se produzca. Por ejemplo, desconocer el uso del preservativo y la existencia de infecciones de transmisión sexual. La conducta de riesgo se entenderá como la conducta que conlleva a la exposición de adquirir una ITS, por ejemplo, una penetración vaginal sin preservativo. Sexo seguro o comportamientos preventivos. Entenderemos como prácticas sexuales en las que el riesgo se minimiza, por ejemplo, caricias, masturbación mutua, penetración vaginal con preservativo. Al hablar de la conducta sexual, existen conductas sexuales diversas afectadas por las constantes influencias culturales, arcaicas y actuales en las diferentes sociedades humanas. Por ejemplo, Freud describió el sexo como un elemento motivador más importante en la vida humana. El esquema biológico es la reproducción, y debido a ello estamos provistos de complejos procesos de orden psicológico y fisiológico, y de poderosos instintos e impulsos que nos conllevan a practicarlos, con características peculiares que la convierten en una actividad que se podría circunscribir entre los impulsos más primigenios y las emociones más sofisticadas. A pesar de la distinta interpretación de los gustos sexuales condicionados en cuestiones de cultura e influencias sociales y de aprendizaje, la respuesta del organismo ante la excitación es similar, con las críticas a ciertas actividades sexuales que no impliquen conculcar los derechos humanos de los demás y que son totalmente infundadas. Las características de la conducta sexual se interpretan a cuatro conceptos: A. Erotismo, B. Vinculación afectiva, C. Reproducción, D. Sexo genético y físico de cada persona. Dependiendo de cuáles sean los gustos y necesidades en cada una de estas cuatro áreas, se producirán una serie de conductas sexuales distintas. La conducta sexual está relacionada con factores psicológicos que coincidan la forma de vivir de las diferentes expresiones de las propias situaciones individuales. Las más comunes, la heterosexualidad, la homosexualidad, gay, lesbiana, la transexualidad y bisexualidad, aunque existen otros como el poliamor y conductas como la masturbación. El motor del deseo sexual es el deseo erótico, también denominado como la libido. Ahora bien, vamos a hablar de algunos de los problemas de la salud que afectan en su mayoría a los jóvenes. Embarazos y partos precoces. Cada año dan a luz unos 16 millones de adolescentes entre 15 a 19 años, lo que supone aproximadamente el 11% de todos los nacimientos a nivel mundial. El riesgo de morir, la incidencia de complicaciones por causas de relaciones con el embarazo, aumenta significativamente cuando ellas son más jóvenes, mayor tiende a ser el riesgo. Por todo ello, se les debe proporcionar una atención prenatal de calidad y atención cualificada para el parto. Si las leyes en cada país lo permiten, los adolescentes deciden si interrumpir su embarazo deben tener acceso a servicios de aborto seguros. Las infecciones de transmisión sexual, también conocidas como las ITS. El sexo sin protección es un riesgo principal de enfermedad, de discapacidad y mortalidad en muchas partes del mundo. Debido a la prevalencia e incidencia de las infecciones de transmisión sexual y VIH. El preservativo masculino es el primer método para prevenir su propagación. Cuando se utilizan de forma correcta y consistente, los preservativos pueden proporcionar una protección contra el embarazo y contra estas enfermedades. La transmisión de las infecciones de transmisión sexual está estrechamente relacionada con la transmisión sexual del virus de la inmunodeficiencia humana, también conocido como el VIH. Las conductas de riesgo, como el coito frecuente sin protección con distintas parejas o similares, colocan a las personas de riesgo a presentar VIH y SIDA e intervenciones de transmisión sexual. Muchas infecciones de transmisión sexual aumentan la probabilidad de transmisión del VIH.
El control de las infecciones de transmisión sexual puede contribuir de manera significativa a la prevención del VIH. Cáncer de cuello del útero y virus del papiloma humano, también conocido como el VPH. El VPH perteneciente a la familia del virus papiloma. Las manifestaciones clínicas del VPH genital pueden incluir verrugas genitales o condiloma acuminado, displasia y cáncer del cuello de útero, ano, púlvera, vagina, pene y papilomitis respiratoria recurrente. El cáncer de cuello de útero es el segundo cáncer más diagnosticado con mayor frecuencia en las mujeres en todo el mundo, con más de 500.000 casos diagnosticados por año y una tasa de incidencia estandarizada de por edad de 15.3 por cada 100.000 mujeres. Las tasas de incidencia del cáncer de cuello de útero han descendido significativamente en los países occidentales con los programas de cribado. Aproximadamente del 75 al 85% de los pacientes sexuales activas contraerán la infección en su vida, y una sola pareja sexual es a menudo suficiente para que una mujer adquiera la infección del VPH. El riesgo del cáncer del cuello de útero se incrementa cuando aumenta el número de parejas sexuales masculinas. Debido a la alta prevalencia del VPH, ser sexualmente activa es un determinante clave para la incidencia del cáncer de cuello uterino. La transmisión del VPH es por contacto de piel con piel, aunque la mayor parte de la transmisión del VPH ocurre en el contacto sexual. También puede ocurrir a través de los dedos o juguetes sexuales. La exposición al VPH genital entre las mujeres puede suceder después del debut sexual. La asociación causal entre el VPH y el cáncer de cuello de útero es una de las más fuertes observadas para cualquier cáncer humano. A continuación, te voy a hablar de algunas medidas protectoras o preventivas. A. Prácticas sexuales más seguras como el uso correcto y consistente de preservativos. B. La vacunación del VPH, cervix y Gardasil. C. El uso preservativo para el coito vaginal. D. El retraso inicial de la actividad sexual, el cual es uno de los más debatidos. E. La reducción del número de parejas sexuales. E. La monogamia mutua. Y como último, el cribado cervical periódico de las mujeres, según los criterios de inclusión o exclusión apropiados para determinar cambios en la citología cervical. El VIH, o también conocido como el SIDA. En 2009, la población de 15 a 14 años sufrió aproximadamente el 40% de los casos de las nuevas infecciones por VIH registrados entre los adultos de todo el mundo. Cada día se contagian 2.400 jóvenes y a escala mundial hay más de 5 millones de jóvenes afectados por el VIH. La juventud ha de saber cómo protegerse y debe tener los medios necesarios para ello. Eso incluye preservativos para prevenir la transmisión del virus, agujas y jeringuillas limpias para quienes inyectan drogas. En la actualidad, los jóvenes, solo el 38% de los hombres y el 24% de las mujeres tienen conocimientos amplios y correctos para protegerse del virus. Un mejor acceso al asesoramiento y las pruebas de VIH permitirá informar a los jóvenes sobre su serología y les ayudará a obtener la atención que necesitan y evitará una mayor propagación del virus. Cuando las condiciones sociales, culturales y económicas aumentan la vulnerabilidad de los jóvenes a la infección por VIH, la estrategia de prevención de la transmisión sexual debe abordar esos factores para ser eficaz. Un marco importante para la salud de los jóvenes son los objetivos desarrollados por el Desarrollo de Milenio, también conocidos como el ODM. Dos de ellos se encuentran especialmente relacionados con la salud de los jóvenes. El ODM-5 aspira a implementar el acceso universal de la salud reproductiva, uno cuyos indicadores es la tasa de embarazos entre las muchachas o chicas entre 15 a 19 años. El ODM-6, que apunta a la detención de la propagación del VIH, incluye indicadores como una reducción del 25% entre los jóvenes, y mide también la proporción de 15 a 24 años con conocimientos amplios y correctos sobre el VIH-Sida. El comportamiento sexual de los adolescentes
y jóvenes se ajusta radicalmente estricta a un esquema de normalidad social, del que apenas se desvían unos pocos. Se trata de un tipo de normalidad que implica tener o buscar una pareja sexual, en el que incluye la posibilidad de intentos fallidos o parejas que, comillas, no cuajan. Si bien el factor religioso retarda e inhibe la adopción de los estándares sexuales habituales, el estudio de este comportamiento presenta como particularidad el pertenecer al ámbito más íntimo del individuo, lo que dificulta su conocimiento y su modificación. Una conducta sexual sería la exposición del individuo a una situación que pueda ocasionar daños a su salud o a la salud de otra persona, especialmente a través de la posibilidad de contaminación por enfermedades sexuales o transmitibles como puede ser el SIDA. Ahora bien, vamos a hablar de los factores protectores de la sexualidad para la prevención del VIH. Conductas sexuales más seguras como puede ser tener menos parejas sexuales, el uso de preservativos, el tratamiento temprano y eficaz de las ITS y la circuncisión masculina como puede ser un protector para los hombres. La carga viral en la pareja con baja infección puede ser también algo a tenerse en cuenta. Es importante agregar que la maduración sexual es cada vez más temprana en los adolescentes. Nos lleva a la búsqueda de relaciones sexuales como inicio de la vida sexual. Una práctica sexual desprotegida puede ocasionar infección por una transmisión sexual, una ITS, un VIH o embarazos no deseados. Considerando la frecuencia y el uso de métodos anticonceptivos, las conductas sexuales de riesgo, especialmente con respecto a la contaminación de infecciones de transmisión sexual y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, también conocido como el SIDA, no pueden relacionar con el concepto de grupos de riesgo, homosexuales o usuarios de drogas inyectables. Se hace necesario hablar de comillas conductas de riesgos, ya que todas las personas, sin excepción, estamos sujetas a ser contaminadas. Bastante para ello, un único comportamiento que envuelva a una aceptación determinada. Los comportamientos sexuales de riesgos son favorecidos por la carencia de educación sexual, integradora e incorporadora al currículo educativo, además de la existencia de miedos, vergüenzas, tabús a la focalización genital que considera el comportamiento sexual suprema del coito. Existe, además, ausencia de discurso social consensuado acorde a los conocimientos actualizados. A pesar de esta dificultad, la intervención preventiva es posible y los comportamientos pueden llegar a ser modificados. A continuación, te voy a hablar de las prácticas sexuales más recurrentes y los riesgos de ITS que las mismas conllevan. La práctica sexual de penetración sin preservativo, sea de orden vaginal o anal, puede llevar a una infección de transmisión sexual como puede ser la infección de la gonocoquia, la nogoquica, la herpes genital, el chancro blando, los condilomas, el VPH, hepatitis B, sífilis, VIH y SIDA. La práctica sexual, felación, que se conoce también como el sexo oral, puede traer lo que es una herpes, un condilomas, hepatitis B, sífilis, VIH, SIDA y la gonococogea. El cunilingus, que se conoce también popularmente como el chupar el clítoris o el sexo vaginal de orden oral, puede producir como infecciones lo que es el herpes, el chancro blando, condilomas, hepatitis B, sífilis, VIH y SIDA. El anilingus, que se conoce como lamer el ano, puede producir infecciones de herpes vaginales, intestinales o hepatitis A. Y la práctica sexual de contacto directo de piel con piel o contacto mucosa con piel puede producir herpes, chancro blando, condilomas acuminados, molúsculos congenitales, ladillas o sarna. Una de las preguntas que usualmente se realizan los padres y o educadores en el tema de educación sexual es por qué los jóvenes realizan estos comportamientos. El hecho de que las personas bien informadas y con capacidad para pensar de forma lógica, que se comportan de modo eficaz y coherentes en otras áreas de su vida, mantengan sus comportamientos riesgos, pueden comprometer de forma grave su salud. Esto queda ilustrado aparentemente de forma contradictoria del comportamiento humano. Existe un importante número de jóvenes y adultos que, estando bien informados sobre los métodos de prevención de ITS, tienen prácticas sexuales sin protección con parejas que desconocen su situación serológica. Desde las investigaciones de Valles, la dificultad en el cambio de conducta de riesgo deriva de la relación temporal entre el comportamiento, como ejemplo, la penetración sin preservativo y sus consecuencias que pueden ocurrir,
consecuencias de placer o consecuencias negativas como puede ser el herpes, la sífilis o el VIH, y la influencia que tienen en el comportamiento de las consecuencias positivas inmediatas, que es el placer tras penetración sin preservativo. Las anteriores son breves pero seguras y tienen más peso sobre nuestro comportamiento que la posibilidad de que puede que sí o puede que no tener consecuencias graves y negativas en el futuro, como hablamos de herpes, sífilis vaginal. Y además ocurrirán en meses e incluso años. Vamos a hablar un poco de ello. Como placer se encontrará una consecuencia positiva. Esta perspectiva de análisis comportamental puede implicar a comportamientos de riesgo general, consumo de exceso de alcohol, drogas, tabaco, conducción de velocidad y vida sedentaria. Dentro de lo último, para finalizar nuestro video, vamos a hablar de los comportamientos sexuales preventivos. Como hemos hablado anteriormente, las prácticas sexuales de riesgo van seguidas a consecuencias positivas e inmediatas, y esto influye de forma importante sobre el comportamiento. Pese a ello, existe la posibilidad de disfrutar una sexualidad responsable, placentera y segura mediante los métodos de comportamientos preventivos. Existen prácticas sexuales placenteras sin penetración, sin contacto genital directo con la piel y las mucosas. Al hablar de la práctica sexual, penetración o el coito vaginal, la forma preventiva más efectiva que en este caso puede darse es el preservativo. Al realizar penetración o coito anal, de las medidas más recomendadas para prevención serán el preservativo y los lubricantes hidrosolubles. A la felación se recomienda el preservativo y evitar la eyaculación en la boca. Dentro de las prácticas del cunilingus, la medida preventiva más efectiva que se recomienda son los prácticos protectores. Al igual que en el beso negro se recomienda como medida preventiva los plásticos protectores. Al hablar de la masturbación masculina, la medida preventiva que más se recomienda es evitar eyacular sobre heridas o la mucosa. La práctica sexual de penetración con los dedos, lo que más se recomienda es utilizar guantes si existe alguna herida o lubricantes hidrosolubles. Al igual que penetraciones anales con el puño, se recomienda guantes o lubricaciones hidrosolubles. Ante las prácticas sadomasoquistas, la medida más efectiva en prevención es evitar el intercambio de fluido de sangre e instrumentos. Lo mismo que la utilización de juguetes sexuales, que es donde se recomienda cubrir con preservativos distintos y no hacer intercambio de los mismos. Dentro de los factores de riesgo se han encontrado los siguientes aspectos a tener en cuenta. Las variables actitudinales, actitudes y valores adoptados de modo individual o colectivo. La baja percepción del riesgo, ser consciente de la posibilidad de adquirir una infección en una exposición sin medida preventiva. Factores que hacen que la percepción pueda llegar a disminuir. La infravaloración de riesgo personal, tendencia a atribuirnos menos riesgo a contraer una enfermedad que el resto de la población sin fundamentación alguna. Como segundo, la habituación al riesgo, que ocurre cuando los comportamientos de riesgo no han tenido consecuencias negativas en el pasado y acaban considerándose no arriesgados. La ilusión de vulnerabilidad supone estar a salvo sin peligro fundamentado y favorecido por la habituación al riesgo. Las relaciones estables e infidelidad no confesada. Un miembro de la pareja se siente seguro a pesar de que el otro les pone el riesgo sin que sea consciente. La relación estable y monogamia serial. Las relaciones monógamas exclusivas y sucesivas que suponen acumulación van sumando. Al concluir una relación se inicia otra y también puede ser de orden monógamo y exclusiva. La falta de reconocimiento positivo del entorno hacia el sexo seguro. La atribución de un valor positivo hacia los comportamientos preventivos es fundamental, dadas las influencias sobre la respuesta de las personas que tienen sobre otras. Como ejemplo, la pareja en la que no va a usar protección es un símbolo de amor y confianza, o el grupo de jóvenes que en un entorno social considera desvalorizado la penetración con preservativo, o de igualmente las prácticas sexuales sin coito. Las variables instrumentales son variables que favorecen a los comportamientos de riesgo y sobre las que se pueden intervenir directamente con fines preventivos. La información errónea o desinformación que dificulta la prevención, aun cuando exista la voluntad de prevenir. Es necesaria la información sobre posibles infecciones y los síntomas, para de ese modo identificar una posible infección adquirida y acudir ante un profesional y con su tratamiento evitar su transmisión. Además,
Es necesario sentir la necesidad de proteger de las infecciones transmitidas sexualmente y conocer la información correcta para conocer los comportamientos preventivos. El déficit de habilidades manipulativas y sociables. Los comportamientos de riesgo son más probables cuando se carecen de ellas. Las actitudes manipulativas, relacionado con el uso correcto de los métodos preventivos, la colocación de un preservativo. Las variables de orden social. Las habilidades para negociar con otras personas, el uso de anticonceptivos, destrezas para comprarlo y favorecer la comunicación y la planificación de los encuentros, dejando a menudo lugar para la improvisación. Los obstáculos para acceder a los instrumentos de prevención. El acceso a los métodos preventivos puede ser dificultoso por distintos motivos: precio, horario de venta, lejanía, disponibilidad del entorno cercano, etc. Las justificaciones más frecuentes de las conductas de riesgos por parte de los adolescentes. Algunos determinantes que disminuyen la percepción de riesgo favoreciendo a las exposiciones de riesgos. El aspecto externo. Los signos externos y la apariencia de personas no son indicadores de riesgo de exposición durante las relaciones sexuales, tampoco de su condición serológica e infecciones que se pueden portar. Muchos de los jóvenes pueden decir él o ella tenía un buen aspecto, vestía bien y no parecía drogadicto, etc. La confianza y el conocimiento personal. Existe una falsa percepción de disminución de riesgo generado por el sentimiento de seguridad al conocer previamente a la pareja que se puede convertir en un transmisor inconsciente. Valga como un ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia, el VIH, aproximadamente el 25 y 30% de las personas infectadas en un país como España no sabe que lo está. 1 de cada 4 personas portadoras desconoce su estado sexológico y por tanto puede ser un transmisor inconsciente de la que es considerada la epidemia mundial. Algunos de los comentarios de los chicos: era mi amigo de confianza, lo conocí desde hace mucho tiempo y era sincera. La estabilización de la pareja. Parejas que al inicio de una relación comienzan a usar preservativo y a medida que la relación se asienta y aumenta la confianza entre ellos, cambia el método anticonceptivo, sin comprobar previamente la ausencia de infecciones y comienzan a exponerse a ellas. El consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas. La cocaína, el cannabis y el éxtasis pueden concluir en una variable de riesgo. El consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas asociadas al mantenimiento de relaciones sexuales aumenta la probabilidad de exposición de riesgo a una ITS, debido a la reducción de la percepción del riesgo y al aumento de la desinhibición sexual y a la disminución de mecanismos de control, favoreciendo a las relaciones sexuales de riesgo. Había bebido mucho o estaba colocado, no me acuerdo si me lo puse o no, etc. Los factores relacionados con el riesgo no son exclusivamente de índole individual. Hay factores de tipo sociocultural y económico que generan situaciones desfavorecedoras a los comportamientos de riesgo y dificultan la infección preventiva, como son la exclusión, la pobreza extrema, el hacinamiento, el desarraigo o entre otros. La minimización de riesgos es posible si se puede aprender y resulta eficaz para prevenir la ITS. Algunas razones por qué la precocidad en las relaciones sexuales con penetración se consideran como riesgo sanitario. Por debajo de los 17 años no se han adquirido las habilidades necesarias para el uso de los preservativos alcancen su mayor protección. Habilidades del uso correcto del método, habilidades de negociación. Hacia los 14 y 15 años son de muy corta duración. Hacia los 20 se comienza a ver un cierto proyecto de vida y lo que conlleva el futuro de las medidas preventivas. Las relaciones sexuales sin preservativo suelen ser asociadas a encuentros fortuitos. Los jóvenes prefieren mantener relaciones sexuales sin preservativos antes de dejar la oportunidad en caso de no tener acceso a ellos. Los jóvenes de 15 años suelen incorporar el uso preservativo como una norma más consistente que los varones. El uso de preservativo incluido por modelos de relación relacionadas e diferencias de género. Para los adolescentes es más fácil percibir el riesgo de un embarazo no deseado que la adquisición de infecciones de transmisión sexual. El temor del SIDA está perdiendo fuerza en la influencia y comportamiento sexual de los adolescentes. Muchos adolescentes y mayores ven como salvación la píldora del día siguiente y se relajan como medidas preventivas ante la práctica sin protección. El adolescente puede tener dificultad al acceso al preservativo, de modo que no lo lleve encima en el momento preciso. Como último, es importante agregar el riesgo durante la perimenopausia.
En el periodo previo a la menopausia comienzan los desarreglos de la mujer y no está exenta a un riesgo de embarazo. Sin embargo, 1 de cada 10 mujeres de 43 a 49 años creen que no existe la posibilidad de quedar embarazada. De esta falsa creencia se deriva que 1/4% de las mujeres que dejaron de tomar anticonceptivos ante la aparición de los síntomas premenopáusicos lo hicieron porque no tuvieron temor a un posible embarazo. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo para verlo y escucharlo. No olvides dejar tus comentarios, son de vital importancia para nosotros mejorar cada día nuestros contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diferentes contenidos para ti. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. And at the last station, I thought I saw you.